La agenda perenne, ese es el título del mensaje de hoy día, basado en Hechos capítulo 8, los versículos 1 al 5, a los que le hemos dado lectura. En los primeros 7 capítulos de Hechos se nos ha relatado la historia de la primera iglesia cristiana, la iglesia en Jerusalén. Pero nuestro interés no es solamente histórico, porque sobrepasa lo histórico. Estamos también interesados en qué es la iglesia, cuál es su mensaje, qué propósito tiene su existencia y en qué consiste la iglesia realmente. Insistimos en estos tópicos, dada la creciente confusión que hay respecto de la iglesia, no solo fuera de ella, sino también al interior de la iglesia. Debiera haber al interior de la iglesia una idea unificada de lo que es la iglesia, pero encontramos con ideas muy disímiles entre unos y otros. Por eso es que debemos volver a estos tópicos vez tras vez, para tener claro esto, qué es lo que nos dice la Escritura que es la iglesia. Los hay quienes creen que el cristianismo es solo una enseñanza entre muchas. Para muchos ya es una enseñanza caduca, porque dicen, viene de una era precientífica, llena de mitos y leyendas, y que a un presente altamente tecnologizado, donde la ciencia, cierto, reina, y los sacerdotes, que en este caso serían los científicos, ellos dictan cátedra de cómo avisoran el futuro cercano y el futuro lejano también. Ellos dicen, no, va a ser así y ya está, ¿cierto? Entonces no necesitamos esta idea tan antigua. Eso está bien para gente que ellos todavía sostenían que el sol giraba alrededor de la tierra, algunos creían que la tierra era plana. Entonces, en términos más adecuados, digamos, la idea del cristianismo para algunas personas es una idea ya caduca. ¿Para qué lo vamos a considerar? Y bueno, en el colmo de la insensatez, porque es una insensatez, rechazan el cristianismo de plano. No lo conocen, ni siquiera quieren conocerlo, solo lo rechazan. Y me he dado cuenta que la razón de la cual muchos rechazan el cristianismo no es porque ellos han investigado y encuentran que es absurdo. No hay una razón intelectual, sino que lo rechazan solo porque está de moda. Está de moda rechazar el cristianismo. Entonces usted tiene, mayormente son jóvenes, hombres y mujeres, jóvenes que rechazan el cristianismo sin haber investigado, sin haber leído, rechazan el cristianismo, no lo conocen ni quieren conocerlo. Pero también existen entre quienes no lo rechazan abiertamente, tampoco lo aceptan por lo que el cristianismo es, sino que lo consideran solo una enseñanza. Así entonces solo ellos hurgan en inquietudes como, por ejemplo, ¿qué dice el Evangelio respecto de la sexualidad? ¿Qué opina? ¿Se ha encontrado con eso? A mí a veces me han dicho, oye, ¿y ustedes qué piensan de esto y esto? Como una enseñanza solamente. ¿Qué enseña el cristianismo respecto de la violencia? O respecto del aborto, un tema contingente. ¿Qué piensa el cristianismo respecto del aborto? O los derechos de la mujer. ¿Qué opina? ¿Qué piensa el Evangelio respecto de los derechos de la mujer? Y así entonces, respecto de estas ideas particulares, hay un largo etcétera. Lo que a usted se le ocurra, un largo etcétera. Pero para este modo de pensar, el Evangelio, el cristianismo, no es algo vital, no es algo esencial para el hombre, solo es un punto de vista entre muchos otros. Esa es una idea que hay. Hay otros que se acercan al cristianismo como algo personal, más personal. Ellos tienen un problema y lo quieren resolver, y piensan que tal vez
al probar el cristianismo van a solucionar ese problema. Entonces la idea de acercarse al Evangelio, y muchos de los creyentes llegan así al Evangelio, no llegan interesados por el Evangelio en sí, sino porque han probado muchas cosas que no le han dado resultados. Y si probamos ir a la iglesia por una idea personal. Ahora, en este tipo de cristianismo, que no es cristianismo en absoluto, eso no es cristianismo, en este tipo de cristianismo Jesús se asemeja mucho al genio de la botella. Es muy parecido. ¿Por qué? Porque para las personas que piensan así, Jesús es su amigo. Siempre está cercano para confiar sus problemas, las dudas y los temores que tengan. O Jesús es el médico, pronto a sanarles de su enfermedad. O Jesús es un terapeuta que los va a ayudar a abandonar algún hábito o alguna adicción. Esa es la razón por la cual se acercan al Evangelio o al cristianismo. O se preguntan, o les preguntan, ¿has fracasado? Bueno, Jesús viene a ti para ayudarte a que tengas éxito. A que tengas éxito. O estás intranquilo, no duermes bien. Bueno, Jesús te dará paz. Y si confías en Él, podrás dormir bien. Pero las personas que abordan el Evangelio como algo personal solamente, tarde o temprano vuelven a quedar como estaban. Y es lógico, porque esto no es el Evangelio, no es el cristianismo. Estas son más bien distorsiones del Evangelio. Pues el Evangelio no es solo una enseñanza, o solo un punto de vista, o una manera de ayudarnos a resolver nuestros problemas. El Evangelio es todo esto y mucho más. Por lo que partir por estas cosas es un error. Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en el versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, entonces, hermanos, es poder de Dios, no para espectáculo de curiosos, sino para salvación de los fieles. El Evangelio revela la justicia de Dios, no la bondad del hombre. El Evangelio revela la miseria y la maldad del hombre, pero también nos descubre la misericordia y la gracia de Dios. Y esto mientras el sol alumbre la tierra. Mientras el hombre sea pecador, esto es lo que va a revelar el Evangelio. Nuestro texto, el que hemos leído, inicia una etapa de transición en el libro. E inicia una etapa de transición que culmina en el capítulo 12, versículo 25. Empieza aquí en el 8 y termina en el 12:25. Tal como los individuos crecen y maduran, así también la iglesia. Primero, la vimos firmemente asentada en Jerusalén. Ahora, a partir de ahora, dirigida desde Jerusalén, comenzará a cumplir el mandato del Señor en Hechos 1:8, donde el Señor les dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, a pesar de estos cambios, la agenda no cambia. Nosotros, cuando culmina el año, cambiamos la agenda, ¿cierto? Es una agenda. Entonces la agenda del año 2015 no nos sirve. Necesitamos una del 2017. Y cuando termine este año, ya va a quedar atrás. Vamos a necesitar otra.
asoman otras prioridades en el nuevo año, otras obligaciones. Por lo tanto, es normal que cambiemos. Lo mismo ocurre con los gobiernos. Son elegidos los gobiernos con una agenda y a veces, no siempre, pretenden gobernar como dijeron que lo harían, pero asoman las dificultades presupuestarias, las dificultades sociales, políticas, escándalos de corrupción, negligencia. Entonces, ¿qué pasa? La agenda cambia. Deben adecuarse a las nuevas circunstancias y los nuevos desafíos. Eso ocurre con los gobiernos. Pero no es así la Iglesia. La Iglesia no cambia en sus propósitos porque la agenda que tiene no es una agenda propia. La agenda que tiene la Iglesia es una agenda que le ha sido dada. Y vamos a observar cómo, a pesar de las nuevas circunstancias, de los nuevos desafíos, de los nuevos terrenos, la Iglesia mantiene el mismo mensaje. Anuncia el mismo Evangelio. En nuestro texto notamos una vez más tres cosas: persecución, dispersión y evangelización. Así ha sido y así va a ser hasta que sea, como dice Mateo 24:14, predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a ver en primer lugar entonces la persecución, los versículos 1 al 3 que ya hemos leído. Lucas nos acaba de relatar la muerte injusta de Esteban, un hombre bueno, un hombre de buen testimonio, un cristiano consagrado al Señor, un creyente lleno del Espíritu Santo. Además de eso, adornado de gracias y virtudes imposibles de ignorar. De él se nos dice además que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahí en el capítulo 6, versículo 8. Pues bien, este hombre ejemplar fue muerto por una turba enardecida. Ahora, él sabía el peligro al que se exponía, pero él no cambió su discurso. Él no cambió su agenda porque peligraba su vida. Él fue fiel a su Señor y al Evangelio. Y es bueno que recordemos esto, hermanos, toda vez que hoy, por mucho menos, los redimidos del Señor muchas veces retroceden. Recuerdo cómo, siendo yo niño, otro niño ya un poco mayor me pregunta delante del grupo de niños donde yo estaba, me dice, ¿tú eres Canuto? Y claro, esa carga de despectiva obviamente que me avergonzaba como niño. Además, yo quería ser parte de ese grupo de niños y ellos se estaban burlando de los Canutos. Entonces fue una pregunta malvada. ¿Cómo reaccioné yo? Yo le dije, no, lo que pasa es que mis papás me llevan a la iglesia. Y yo recuerdo de haber tenido 6 años, 7 años. Pero se fija eso, como uno no quiere identificarse con algo que otro le va a hacer como de burla. No quiere hacerlo. Esa fue la primera vez y todavía me da vergüenza, la primera vez que yo me acomodé. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Me acomodé. Ahora me gustaría poder decir de que fue la única vez que yo hice eso, pero no es así. Tal vez por eso que para mí, estoy hablando en términos estrictamente personales, para mí es muy fácil identificarme con Pedro, porque la tentación de negar al Señor está ahí. Y muchas veces puedo recordar en mi vida, sobre todo en mi juventud, donde
con mis actos, con mis palabras, con mis hechos, negué al Señor. La tentación entonces de negar al Señor, de no sufrir incomodidad o una supuesta vergüenza, de cuidar la pega, cerrando la boca y haciendo lo que yo sé que es injusto. Porque si yo abro, pierdo la pega. Entonces hay que hacerlo. Esa es una manera de negar al Señor. Entonces esa tentación está ahí. Y son demasiado frecuentes para negarlas o para hacernos los lesos aquí. Eso nos pasa. Y muchas veces esta tentación está ahí, diariamente. Donde yo debo tomar una decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a decir? Pero muchas veces no queremos pagar el costo de tomar la decisión correcta. Aquí es donde debemos nosotros reflexionar en Esteban. Él podía haber reinterpretado todo. Era un hombre elocuente, conocía las Escrituras. Y él podía haber reinterpretado todo de tal manera de hacerles ver o hacerles creer a quienes lo estaban cuestionando de que en realidad él pensaba lo mismo nada más. Mire, es un problema de matices. Pero no, él continuó hasta el final. Él fue fiel a su Señor, al Evangelio. Hermanos, porque lo cierto es que un cristianismo sin sufrimiento, sin persecución, es lo mismo que si tuviéramos un sol congelado. Es imposible. No existe el sol congelado. No existe el cristianismo sin sufrimiento. No existe el cristianismo sin oposición. No existe el cristianismo sin persecución. Vamos a mirar solamente al respecto a estos dos textos, que por cierto no son los únicos textos. Hay muchos. Lo que pasa es que los desconocemos porque no leemos las Escrituras. Pero veamos solo dos textos. Hebreos capítulo 10, los versículos 32 al 34. Miren cómo está hablando. El contexto de Hebreos, el autor de Hebreos le está hablando a creyentes que están considerando la idea de volverse atrás. Es un tiempo de sufrimiento, un tiempo de aflicción. Y aquí en el versículo 32 del capítulo 10 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Yo me pregunto siempre cuando leo esto, ¿cómo me iría a mí en una situación parecida? El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. No perdieron sus bienes porque eran sinvergüenza y asumieron deudas que después no pudieron pagar. No. Era un tiempo en el cual identificarse con el cristianismo se los consideraba enemigos del Estado. Y a fin de cortar de raíz con esto que atentaba contra los intereses del Estado, entonces se perseguían a los cristianos y se les confiscaba sus bienes. Entonces cuando ellos decían soy cristiano, ellos sabían que muy probablemente esa declaración les costaría el embargo de sus bienes. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, termina Hebreos. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 19 al 21 dice: esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es
Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y note como dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados. Si tu idea de cristianismo es cero sufrimiento, no has entendido nada, o peor todavía, es muy probable de que no seas cristiano. También en nuestro texto podemos ver que la inteligencia unida a la educación no descubre la bondad del hombre, como muchos creen. No, lo que debemos hacer para mejorar la sociedad es darle educación gratuita y de calidad para todos, que todos estudien, nuestra sociedad mejorará. Mentira. En nuestro texto podemos ver que la inteligencia unida a la educación no descubre la bondad del hombre. La Biblia, la historia y la experiencia nos dicen al unísono que la educación y la inteligencia muchas veces hacen aflorar la maldad dormida. Pablo no era un imbécil. Él provenía de una buena familia, tenía un buen pasar y había recibido una educación de la cual muy pocos, aún hoy, se pueden jactar. Él había tenido como un maestro privilegiado a un erudito de su época. Era instruido en el saber del mundo. Él conocía de filosofía y de letras, y en su religión él aventajaba en muchos sentidos a sus padres. Sin embargo, a pesar de toda esa educación y conocimiento, leemos ahora en Hechos 8, en el versículo 1, la primera frase dice: y Saulo consentía en su muerte. El versículo 3 del mismo capítulo 8 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La idea, hermano, detrás de la palabra consentía en el versículo 1 no es solo que pensaba lo mismo que los que habían lapidado a Esteban, no es solamente eso, sino que además lo que significa esta palabra en el original es que él se complacía en esto. Se complacía en esto, él estaba feliz de que hubiera pasado esto. Por fin agarramos a este hereje, por fin va a dejar de molestar en nuestra sociedad. Él se complacía en esto, no solo estaba de acuerdo, sino que él encontraba placer en esto. Y es más, cuando dice en el versículo 3 que Saulo asolaba la iglesia, dice Barclay, que es un erudito en griego, que ese verbo expresa una brutal y sádica crueldad. Ese era el monstruo de maldad que perseguía a los cristianos, a los hombres buenos y fieles, y llegó al extremo de, en las propias palabras de Pablo, lo puede leer en Hechos, él dice, los forzaba a blasfemar. ¿Qué es lo que hay que hacer para forzar a alguien a decir algo que no... Torturarlo. Los forzaba a blasfemar. Este era Saulo. Sin embargo, Dios promete en Romanos 8:28 que todas las cosas obran juntas para un buen fin. Pablo era uno entre muchos que se oponían tenazmente al Evangelio, y él en su fuero interno estaba convencido que Dios se complacía en lo que él hacía. ¿Cuántos hay hoy que no piensan lo mismo? Se oponen al Evangelio, hacen sufrir a los creyentes, pero creen que están haciendo la obra de Dios. Ahora, no obstante esto, Dios sigue obrando. Su agenda no cambia. Las huestes de maldad parecían anotarse un triunfo cuando crucificaron al Hijo de Dios, pero fue la
derrota de las potestades de las tinieblas. Y hasta quienes colaboraron en esta impía labor hubieron de reconocer que el que pendía en la cruz, el centurión, ¿qué dijo? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. O este es. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Dios no cambia. Y aunque se levante el enemigo impetuoso como un río que desciende de las montañas, ¿se fijaron que hay diferencia entre un río de llanura y un río de montaña? Un río de llanura avanza lentamente, pero el río de montaña, ¿cómo avanza? Muy rápido. Puede no tener mucha profundidad, pero es peligroso pasarlo. Bueno, aunque el enemigo venga de esa manera, el Señor ha prometido hacerle contenerlo. Como dice Isaías 59, versículo 19, dice: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Pablo, o Saulo en este momento, era parte de quienes mostraban hostilidad hacia los cristianos y hacia el Evangelio. Sin embargo, fue esta misma hostilidad la que le llevó en la práctica a la vida eterna. Él persiguió a la iglesia hasta en las ciudades extranjeras, dice en Hechos 26:11, y fue camino a una de ellas donde Cristo le alcanzó, Damasco. A causa de esta persecución, todos fueron esparcidos por toda Judea y Samaria, y con ello la iglesia naciente abandonó o expandió más bien sus límites geográficos, raciales y culturales. Terminar con el Evangelio, imposible. El Evangelio es la agenda de Dios para este mundo caído, y nada ni nadie hará que su mensaje se extinga. Se levantarán los Nerón, los Hitler, los Pol Pot, los Stalin, los Mao, los Franco. ¿Extinguieron acaso el Evangelio? No. ¿Persiguieron a la iglesia? Sí. Y la persiguieron con mucha crueldad y saña. Pero el Evangelio no se extinguió. No acabaron con los cristianos. Es más, los romanos tuvieron que reconocer que ante las catástrofes nacionales, estos odiados cristianos, aún a riesgo de sus propias vidas, servían al Estado, auxiliando no solamente a los que eran de su misma creencia, sino que muchas veces auxiliando también a aquellos que le habían hecho mal. No devolvían mal por mal. Y me dio gusto leer hace poco que Stalin, un dictador, un hombre malvado, sin embargo, él tuvo que reconocer que no había ciudadanos más honestos, más veraces, más trabajadores productivos y hombres de bien que estos perseguidos cristianos. Él nunca creyó en Cristo, no creyó el Evangelio, él persiguió a los cristianos. La idea que predominaba es que el cristianismo era un opio que adormecía a los pueblos, era una droga. Por lo tanto, había que erradicar el cristianismo de la faz de la tierra. Sin embargo, él tuvo que reconocer que esos hombres eran los que más servían al bienestar de la nación. Ahora, ¿dónde están estos perseguidores de la iglesia? Ellos ya no están. Si algo queda de sus huesos, estos solo se confunden con el polvo de la tierra. ¿Y el Evangelio? Hermanos, la palabra que sale de la boca de Jehová, dice él, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Veamos ahora la dispersión. En el versículo 1 de Hechos 8 dice: y fueron todos esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria,
Esto fue consecuencia directa, según lo explica algunos versículos más adelante, fue consecuencia directa de la persecución. Pero aquí, hermanos, no hay un huir despavorido, no hay un sálvese quien pueda, o sea, arranquemos. No hay esto. Ellos fueron echados de Jerusalén, pero eso no significó el fin de la iglesia. Y Lucas nos ayuda a comprender esto escogiendo cuidadosamente las palabras que él utiliza, porque aquí en el versículo 1 y luego en el versículo 4 él usa la palabra esparcidos, y volverá a usar la misma en el capítulo 11 en el versículo 19. De esta manera él une este vocablo con la persecución. La expresión todos fueron esparcidos habla de semillas esparcidas en la tierra. Eso quiere decir el verbo. O sea, es una palabra que viene del mundo agrícola. Semillas esparcidas en la tierra. Ahora, las semillas se esparcen con un solo propósito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que germinen, para que broten y luego den lugar a una abundante cosecha. Estos hermanos perseguidos, de Hechos, tal vez no lo entendían en ese momento, pero la verdad es que ellos se convirtieron en improvisados misioneros. La agenda de Dios continuaba pese a la oposición de los hombres. Es que, hermanos, es Dios quien construye, quien edifica, quien sostiene a su iglesia. Y es por medio de su soberana voluntad que Él gobierna el destino de los hombres. Él impulsa y Él detiene. Él insta y Él refrena. Él da y Él retiene. Pero en todo lo que hace, Él obra para la gloria suya y el bien de los suyos. Su agenda no se detiene porque los hombres insisten en oponerse, ni siquiera porque sus hijos, nosotros, por negligencia, por pereza o por ignorancia, desconozcamos los propósitos divinos, o porque por comodidad permanezcamos impasibles. No, Él nos moverá si estamos en esa situación. Tomará los medios, usará las circunstancias y nos llevará donde Él quiere que estemos. Miremos, por ejemplo, los eventos aquí. Esteban es muerto y Saulo está feliz porque los odiados cristianos son perseguidos y muertos. Pero Dios obra en él y lo convierte. Se convierte en un celoso propagador de la semilla. Pareciera que sus ímpetus no tienen freno ni dirección, pero nada más equivocado, porque una vez más es Dios quien está al frente de esta empresa. Los hombres entonces solo pueden seguir sus directrices. En Hechos capítulo 16 nos habla como él atravesando, Pablo ahora ya convertido, atravesando la provincia de Galacia, dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Luego él intenta ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Luego ve en una visión a un varón macedonio que lo llama. Pablo entiende entonces que Dios lo llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y así llegó el Evangelio a Europa. Así que, ya sea intencionado, deliberado u obligado por las circunstancias, Dios hace que su palabra se cumpla. ¿Acaso ha cambiado la orden de Mateo 28, 19 y 20? En ninguna manera, ¿verdad? Sigue pesando la misma orden, el mismo imperativo. Esté donde esté, el creyente tiene una orden que cumplir. No importa dónde esté, al creyente le pesa esa orden. No le pesa en el sentido de que ya lo tengo que hacer, no, sino en el sentido de que tengo algo que hacer, no puedo estar ocioso. Mire, leía acerca de Hiro Onoda. ¿Quién fue este hombre? Este fue el último soldado japonés en rendirse, y lo hizo casi 30 años después de terminada la guerra. Y no se rindió así nomás. Fue necesario que un superior de él, uno que él conociera, le dijera: Hiro,
depón las armas, porque la guerra terminó. Ahí recién él se rindió. 30 años después, él todavía estaba en guerra. Le preguntaron que por qué él había actuado así. Y miren su respuesta. Él dice: era un oficial y recibí una orden. Si no lo hubiera cumplido, me habría avergonzado. Si un hombre, hermano, peleando por un ideal, se negó a incumplir una orden recibida por otro mortal, ¿seremos menos los creyentes? Hermanos, el día viene cuando nuestro oficial superior se presentará ante nosotros y nos dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Viene ese día, pero hasta que ese día no llegue, nosotros tenemos una orden que cumplir. Hasta ese momento nosotros debemos decir como el Señor: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Como dice un himno: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. No dejemos de sembrar. Sigamos esparciendo la preciosa semilla. En el verso 4 de Hechos 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ya no estaban en Jerusalén. Los habían perseguido, los habían echado de Jerusalén. Pero donde ellos iban esparciendo el evangelio, iban sembrando la palabra del Señor. Por último, veamos qué hacían estos esparcidos. Dice el texto que estos que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y el versículo 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Todos anunciaban el evangelio. Eso es lo general. Pero Lucas se enfoca también en lo particular, en Felipe y su mensaje. Entonces, no es posible a nosotros conocer de qué se trata el evangelio. El evangelio se trata de Cristo, no de una idea personalizada, sino de una persona, Cristo. El evangelio no es una enseñanza particular, sino que se trata de la fuente de toda sabiduría. Se trata, como dice un himno, de la fuente de la vida eterna y de toda bendición. ¿Quién es? Cristo. ¿De quién dio testimonio Pedro? Por ejemplo, en Hechos 2:36. Miren cómo él se planta y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo. 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12 del capítulo 4 de Hechos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Capítulo 5, versículo 31: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es a este Cristo a quien se encomendó Esteban en el último instante de su vida. Él clama y dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y a este Cristo él le ruega que perdone a sus asesinos. Este es Cristo. Él es el contenido y la forma del mensaje. No podemos anunciar otra cosa. No podemos cambiar el contenido del mensaje. Él es el Señor. Solo en Él hay salvación. Él da a los hombres arrepentimiento y perdón de pecados. Y debemos ir a Él para ser salvos. Autoestima,
¿De qué te sirve si vas a la perdición eterna? ¿Prosperidad? ¿Acaso puedes vestir a la avaricia de piedad? ¿Salud? ¿Acaso sano vas a correr ante el Salvador? No, amigo. Lo que necesitamos no es mejorar nuestra autoestima. No necesitamos ser prósperos o derrochar salud. Lo que nosotros necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados. Eso necesitamos. Necesitamos ir a Él para que en su gracia seamos transformados y no queramos nunca más servir al príncipe de este mundo. Casi puedo oír la protesta: yo no sirvo a los demonios. Bien por ti. Entonces, ¿eso significa que estás sirviendo a Dios? ¿Cómo no sabes? Bueno, dirá, ¿acaso no me ve aquí hoy? Bueno, pero supongamos que hoy es el último día que podemos reunirnos. Supongamos que bajo pena de cárcel no podemos reunirnos nunca más. Entonces, ¿dónde queda tu servicio? ¿Se terminó? No, hermano. No sirves a Dios porque te congregas. Sirves a Dios porque le obedeces. Si estás obedeciendo a Dios, le estás sirviendo. Y Él ha dicho que debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que somos luz del mundo y sal de la tierra. Ellos, los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Considera que a causa del Evangelio ellos eran perseguidos. No obstante ello, no cambiaron la agenda. Donde ellos iban, ahí llegaba el Evangelio. Proclamaban el Evangelio por doquier, porque sabían que el Evangelio era poder de Dios para salvación. Ellos lo habían experimentado. Como dice Juan en su primera epístola, en el capítulo 1, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ellos se convirtieron de las tinieblas a la luz. Dios los convirtió, no mediante un proceso ni mediante terapias. Fueron conversiones instantáneas. ¿Acaso alguna vez has escuchado de alguien que nació durante muchos días? ¿Verdad que no? Cada uno tiene un día de cumpleaños. Un día. No es que nació durante la tercera semana de tal mes. No, no existe eso. Y aunque uno no sepa qué día nació, vamos a suponer, no hay un documento que lo diga, aunque uno no lo sepa, hay testigos de ese nacimiento. Pero eso fue un día. Y no fue las 24 horas que nació. No, a lo mejor tuvo trabajo de parto mucho tiempo, pero nació en un instante. Bueno, espiritualmente es igual. La obra del Espíritu de Dios es instantánea. Se pasa de muerte a vida. Y quien ha experimentado este cambio lo sabe y lo pregona. Sabe que Dios puede obrar. Y como lo sabe con certeza, hablará a otro del amado de su alma. Le hablará a los otros hombres de la cruz de Cristo. Les dirá una y otra vez que el que crea en Cristo no será condenado, porque Él lo ha experimentado. Les hablará que deben ir a Él para perdón de pecado, que Él puede darle arrepentimiento. ¿Y por qué puede hablarlo y con convicción? Porque Él lo ha experimentado. Él puede darle, Cristo puede darle arrepentimiento y fe para creer. Les hablará de los padecimientos de Cristo por nuestros pecados, de la misericordia de Dios al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, pero también le hablará de la disposición misericordiosa del Padre de misericordia y Dios de toda consolación de recibir a cuantos hijos pródigos vengan a Él. ¿Por qué puede hablar así? Porque Él, como un hijo pródigo, también fue ante el Señor y Él no le rechazó. Él dirá, clamará, rogará, intercederá, les dirá, reconcíliense con Dios.
como dice el apóstol Pablo a los Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y como el Bautista, este hombre convertido señalará al Hijo de Dios, mientras dirá: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal vez piense, hermano, que esto es fácil para los pastores, que los que estudian, ellos, claro, como estudian, ellos saben. O también te puedes refugiar en el hecho de que, bueno, yo no sé muchos textos, la verdad, yo no puedo recordarlo, no conozco los textos. Y eso como que te excusan para que no compartas el Evangelio con otros. Pero déjame decirte que no es tan exacto como lo plantea, porque hay algo que sí puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? Invita a otros a escuchar el mensaje. Mira qué sencillo. Invitas a otro a escuchar el mensaje. Te ha hecho bien a ti, has sido bendecido, entonces compártelo. Háblale a otros del mensaje e invítalos a venir. Diles que escuchen los sermones, pero vuelve a escucharlos tú también, para que tengas que compartir, que conversar. Ora durante la semana por quien va a exponer la palabra de Dios el domingo, pero también ora por quienes lo van a escuchar. Ora por ti para que Dios prepare tu mente y tu corazón para que no tengas distracciones y puedas asimilar la palabra de Dios en tu vida. Hermanos, necesitamos que oren por quienes exponen la palabra del Señor, porque nosotros somos hombres como ustedes. No somos ángeles caídos del cielo, no. Necesitamos sus oraciones. Por eso yo necesito que ustedes oren por mí, pero no solamente por mí, sino también por todos quienes expongan la palabra del Señor. Oren por ellos. Ellos necesitan una protección y una unción especial para proclamar la verdad del Evangelio. Recuerde que esto es decisivo, es trascendente. Se puede pasar de muerte a vida. De la aceptación del mensaje de salvación depende el destino eterno de un alma. Hoy día puedes estar sentado aquí y mañana podemos estar velando y consolando a tus deudos. Necesitamos tus oraciones. Comparte entonces lo que has aprendido con parientes, con amigos, con compañeros de trabajo. Hermanos, de fútbol todo el mundo sabe. No vas a aportar ahí mucho. De fútbol todos saben. Y la mayoría, al menos de nuestros conciudadanos, detesta la política. ¿Para qué vas a hablar de eso? No hables banalidades, no comiences conversaciones denostando a los políticos. No, eso no sirve, es pérdida de tiempo, olvídate de eso. Pero recuerda una cosa, los hombres son religiosos, Dios los hizo así. Allí en el libro de Eclesiastés dice: pusiste eternidad en sus corazones. Hay un deseo de trascender, hay un deseo de no quedar solamente con lo que ven nuestros ojos. Hay un deseo de un más allá. Hay un deseo de algo mejor. No importa cómo el hombre viva, siempre él piensa de que hay una mejor manera de vivir. ¿Quién pone esto? ¿La cultura? No. Dios lo ha puesto en el corazón de cada hombre. Está impregnado en las conciencias de los hombres que hay una mejor manera de vivir que la que él está viviendo. Entonces, no pierdas el tiempo hablando banalidades. Háblales de Cristo. Háblale de sus almas. Guíalos al Salvador. No cambies la agenda. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.